Hola, hoy te traigo una rica preparación para estos días de cuarentena cuando el hambre ataca, sobre todo en la noche. Se trata de una suculenta y apetitosa tortilla española. Espero que la prepares y me cuentes cómo te fue y sobre todo qué tal te supo. Los ingredientes se consiguen fácilmente: cebolla, ajo, pimentón morrón, huevos y por supuesto papas. Las cantidades que ven en los cortes son para una tortilla. Sin embargo, al final del video te doy cantidades para las 3 tortillas que preparé. El corte de la cebolla es en juliana, mientras que el del pimentón es en mirepoix, esos cuadritos pequeños que ya conocemos. Ambos ingredientes se reservan juntos en un envase, una parte. Para el ajo utilizaremos el corte Vichy, el que es como laminitas. Este es el corte que más favorece la preparación. Dependiendo de tu gusto, puedes aumentar o disminuir la cantidad. Las papas las cortaremos en dados de aproximadamente 2 por 2 centímetros. A diferencia de los vegetales, las papas que aquí muestro son las que utilicé en la preparación de las 3 tortillas. Ahora entramos en la preparación. Calentamos el aceite a fuego medio y lo perfumamos con el ajo. Esto puede tomar entre 1 minuto y minuto y medio. Lo importante es que no se doren. Acto seguido sofreímos los vegetales. Recuerda, la cebolla y el pimentón. El fuego debe mantenerse entre medio y medio bajo, esperando confitar los vegetales y no que se tuesten. Después de 2 o 3 minutos hay que retirarlo con una escurridera, tratando de escurrir tanto aceite como pueda. Si tienes un colador chino, ese que se parece a un embudo, sería lo ideal, ya que después de unos 3 a 5 minutos de reposo notarás que el aceite irá al fondo. Una vez hemos retirado los vegetales confitados, es el momento de incluir las papas al mismo aceite para que absorban el perfume del ajo y de los sabores aportados por el resto de los vegetales. En este paso debes además sazonar al gusto. Aquí está el secreto del sabor de la tortilla española. Acabado el sofrito, lo he repartido sobre 3 envases iguales con sus porciones de papa respectivas. A continuación tomo los 5 huevos por cada tortilla y los batimos en un bol para posteriormente agregar el contenido de un envase. Ahora colocamos una sartén de teflón mediana a fuego bajo. No se te olvide, a fuego bajo. Revolvemos bien la mezcla de vegetales, papas y huevos y la volcamos en la sartén. Después que la mezcla lleva unos 2 minutos en la sartén, comenzamos a intentar despegar los bordes. Esto nos dará una idea si ya está lista para voltearla. Cuando notemos que se despega fácilmente de los bordes, entonces tomamos un plato llano y procedemos a hacer el volteado de la tortilla para cocinarla por el otro lado. Este es un proceso que se puede repetir 2 o 3 veces más hasta asegurar que el interior de la tortilla está bien cocido. Para saberlo, puedes insertar un palillo de madera en el centro de la tortilla y este debe salir seco. Finalmente, tras 10 o 15 minutos a fuego bajo, nuestra tortilla estará terminada y será hora de retirarla de la sartén para emplatarla. Es importante esperar a que repose y tome temperatura ambiente. Una tortilla a temperatura ambiente tendrá un sabor totalmente diferente a si está caliente. Gracias por ver este video y espero que tu tortilla, al igual que esta, te haya quedado rica. No olvides contarme cómo te fue en tu preparación y si te gustó, regálame un like. Nos vemos en un próximo video. Soy William Pacheco y esto es Pomme de Fond, hecho en casa, al natural.